¿Qué tal? Buen día, su amigo Lexer nuevamente. Bueno, pues en este video vamos a dar un poco de explicación sobre una estrategia que se basa a rompimientos. Rompimientos y una utilización de este indicador llamado RSI. Espero bastante que les agrade esta estrategia, muy eficaz. Tiene un porcentaje de asertividad entre un 80-85%. Así que por favor, pues espero que le pongan atención y que les agrade. Bueno, sin más por el momento, continuemos. Bueno, como lo comentaba en el intro, solamente vamos a estar ocupando este indicador que es RSI. Por lo general yo no uso indicadores, realmente el análisis de los gráficos lo realizo sin ningún indicador porque es lo más fiable, ya que en ocasiones estos indicadores eh, dan las señales tardías o repintan. ¿A qué me refiero que repintan? Pues que si en un momento estamos notando que, por ejemplo, ya nos está haciendo mínimos o máximos el indicador, el precio se llega a mover de un momento brusco a la alza o a la baja, este indicador, todos estos picos que realiza, se pueden mover inesperadamente de un momento a otro. Entonces a eso me refiero que repintan, que el indicador, los indicadores, la mayoría de indicadores por sí solos, siempre llevan un poco de retraso. Entonces siempre el precio va a actuar y posteriormente el indicador, por ende, va a empezar a actuar y a definirse pues la estructura del indicador. Pero pues solamente se va a tomar como un simplemente apoyo para analizar lo que es el precio como tal. Vamos a analizar el actuar del precio, la acción del precio como tal y posteriormente ya nos vamos a basar al indicador como un filtro. Entonces, vamos a empezar. Primera regla de la estrategia es dos rompimientos. ¿A qué me refiero dos rompimientos? Esperar que el precio nos haga una estructura, en este caso de este tipo. Por ejemplo, el precio va a ser esto así, perdón. El precio va a ser algo así. O puede ser algo así. O puede ser algo así también. Bueno, en estos tres estructuras que yo aquí simplemente dibujé, vamos a dar un poco de explicación sobre la regla que vamos a estar ocupando para esta estrategia. La primera regla de la estrategia es que debe de haber dos rompimientos de estructura. Dos rompimientos. Y esta es la primera regla. Dos rompimientos de estructura. Y segunda regla, que después de esos dos rompimientos de estructura nos encontremos con una divergencia en el indicador RSI. Entonces tenemos que tener una divergencia en el indicador RSI. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los dos rompimientos de estructura que vamos a tener? Dos rompimientos de estructura, o bien llamados voz, algunos le conocen como voz, y ya posteriormente de ese rompimiento se podría hacer un choch, pero ahorita no vamos a estar explicando estos dos conceptos, o sea, simplemente ahorita vamos a detallar la estrategia como dos rompimientos de estructura o dos rompimientos de ciclos. ¿Aquí a qué nos referimos? Por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? En este ejemplo, la dirección del mercado se va hacia arriba, pero antes de irse hacia arriba nos rompió lo que es este máximo y también nos rompió este máximo. El movimiento a la alza brusco que hizo rompió estas dos estructuras, una y dos. ¿De acuerdo? Aquí igual el movimiento a la alza que hizo bruscamente nos rompió esta estructura y nos rompió esta estructura. Aquí el movimiento hace hacia arriba, pero aquí solamente nos está rompiendo una estructura. Como tal, esto no cuenta. Tiene que romper, como lo comenté en un inicio,
dos estructuras. Y después de estas dos estructuras, el precio tiene que hacer una divergencia. Aquí hay mínimos iguales y aquí hay mínimos más bajos. Entonces, si estos mínimos son iguales y estos mínimos más bajos, ¿qué tenemos que esperar? Que el RSI nos haga lo contrario. Si el precio nos está haciendo esta mínimos más bajos, el indicador nos tiene que hacer mínimos más altos. Lo contrario, una que sea divergente. Igualmente aquí, si es mínimos más bajos, el indicador nos tiene que dar mínimos más bajos el precio y mínimos más altos el indicador. Entonces el primer paso es que el precio nos rompa dos estructuras que nos rompa. Posteriormente que el checar la divergencia, si es a la alza, precio mínimos más bajos e indicador mínimos más altos. Y viceversa para una tendencia alcista. Perdón, un movimiento bajista. Esto estábamos viendo como un movimiento que se está dando a la alza, y para que se haga a la baja, pues tendría que ser pues algo como esto. Tendría que ser así, así y así. Entonces aquí el precio rompe este mínimo, rompe este otro mínimo, puede que ser que retroceda y caiga más. Medimos que estos saltos sean altos más altos y que el indicador de RSI nos haga una divergencia de máximos más bajos, y posteriormente ese sería como tal el último filtro o la última confirmación que tendríamos para que el precio de la continuidad que estamos buscando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner estos ejemplos un poco ya más en ejemplo práctico, en ejemplo ya en el gráfico, y pues vamos a mostrarle un poco. Ese es un ejemplo y vamos a estar buscando varios en el gráfico para que lo vea. Aquí podemos notar que el precio nos está haciendo mínimos más altos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo segundo que vamos a estar viendo en este caso? Las estructuras que les manejaba. ¿Cuál es la estructura? Esta es la estructura. Aquí se forma un descanso o un ciclo que esta misma vela está rompiendo esta parte de aquí. ¿Cuál es la segunda estructura que debemos ver que si nos rompe? Esta es la segunda. Puede ser esta, porque ya esta es una tercera. ¿Por qué? Porque el precio está haciendo lo que son estos ciclos. Sube, retrocede y sube. Entonces aquí hay que tener en cuenta que esta es la primera estructura que hizo rompimiento y esta es la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos identificadas las dos estructuras, vamos a proceder a analizar los rompimientos. Primera estructura, segunda estructura. Aquí con esta vela grande roja, bajista, nos rompe la segunda estructura. ¿Qué hace el precio? Sube y cae. Entonces, aquí pues solamente es cuestión de buscar otro filtro, o ya si ustedes tienen alguna estrategia para medir retrocesos, pues estaría bien. Mucha gente podría entrar aquí, mucha gente podría entrar aquí en el retroceso, pero a pesar de las dos entradas, la caída llega a suscitarse. Lo recomendable ante esto es que el stop se ponga arriba de la vela que hizo el rompimiento, unos cuantos pips arriba. Por ejemplo, podría ser en este caso acá, y cae aquí, el precio cae después de la segunda ruptura de estos dos, ¿cómo se llama? Mínimos. Ahora, este es el primer filtro, buscar esos rompimientos como tal. Ahora, ¿cuál es el otro filtro? Pues la divergencia. Aquí la divergencia, aquí está. Aquí se hace este máximo, y si se dan cuenta, tiene una ligera divergencia. No es una divergencia como tal muy marcada que sea algo así, pero ya por ende estamos notando que aquí sí está muy, muy marcada un alto más alto, y en el indicador está
pues prácticamente así. Entonces sí existe una divergencia como tal y también existen los dos rompimientos de estructura, que vienen siendo estos. Y el precio por ende, después de esos dos detalles a estar considerando, el precio baja. Muy bien, vamos a buscar lo que es otro ejemplo y otro ejemplo lo vamos a buscar, un ejemplo aquí. Aquí este ejemplo se encuentra divergencia, se encuentra rompimiento, pero solamente de una base. Muy bien. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí el precio hace un mínimo más bajo, el indicador hace divergencia, pero solamente nos encontramos con este rompimiento de este nivel y este es el otro nivel. Y aquí no nos hace ningún rompimiento, aquí respeta. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Aquí pudieras decir, ¿sabes qué, Lexer? Aquí ya hizo el rompimiento, entonces de aquí nos vamos para arriba. Pues no, porque si ya en un mismo movimiento no se hicieron los dos rompimientos, todo este análisis queda anulado. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver a esperar otro mínimo más bajo y otra divergencia. Si en el primer intento no pasó lo que estábamos esperando, hay que buscar otro intento. No es válido que dices aquí no rompió, pero aquí retrocede y aquí sí rompe. Como tal ya no. El rompimiento de estas dos, de estos dos saltos tiene que ser en un solo swing, en un solo movimiento. No tiene que haber un retroceso fuerte y después buscarlo. ¿De acuerdo? Eso sí que quede un poco claro porque a veces pudieran ser aquí algunas trampitas del mercado o confundirnos nosotros mismos. Entonces aquí como tal no, repito, este es un mínimo más bajo, hace divergencia, pero el movimiento que se suscita aquí solamente nos rompe este nivel, pero ya este lo respeta. Ya no vale como tal. Muy bien, entonces este ejemplo, pues es un ejemplo no válido para operar. Vamos a seguir buscando algún válido para operar. Bueno, este se encontró aquí y pues estuvo bien que se encontró este ejemplo, pues para mostrarles a ustedes lo que sí es válido y lo que no es válido. Muy bien, vamos a buscar otro ejemplo. Y bueno, aquí por ejemplo, este es un máximo y este es otro máximo. Checamos que son altos, más altos estos dos máximos y el indicador nos muestra que hay divergencia. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esperar los dos rompimientos. ¿Cuál es el primer rompimiento? El primer rompimiento viene siendo este de esta estructura, de este movimiento, y el segundo rompimiento viene siendo este lado. Entonces aquí nos rompe con esta vela este primer mínimo, el precio retrocede, baja y ya posteriormente rompe este movimiento aquí en esta zona. ¿De acuerdo? Retrocede aquí y cae. Aquí puedes decir, Lexer, en el otro ejemplo nos dijiste que no tiene que retroceder, tiene que ser en un mismo swing. De acuerdo, pero este retroceso es muy pequeño. El precio no tiene que retroceder mucho para poder romper el otro nivel. Ese es uno, pero también si nos damos y nos percatamos, aquí pudiera ser que también el otro nivel no lo estamos tomando en cuenta y el otro nivel pudiera ser este o este, ¿de acuerdo? Pero aquí, como tal, si rompe tanto este nivel como este nivel, hubo divergencia, el precio cae. Y vamos a ver cuánto cae, pues si cae igualmente niveles considerables. Vamos a buscar otro gran ejemplo en este caso. Aquí hay un ejemplo que también me gustaría mostrarles. Por ejemplo, aquí este es un mínimo y este es un mínimo más bajo. El precio hace mínimos más bajos y el indicador nos hace divergencia. Aquí se hace una ruptura
y aquí se hace la segunda ruptura. ¿Y qué pasa? El precio de subir cae. Pero ¿por qué aquí cae en vez de subir si ya nos rompió estas dos estructuras? ¿Por qué? Porque es muy importante que los niveles que estemos buscando sean cortos, sean muy juntos. Aquí están muy separados ambos. Este mínimo y este mínimo llevan un espacio considerable de separación y de tiempo, que de este mínimo a este mínimo pasó algo de tiempo para que se suscitara uno después del otro. ¿Qué debe de pasar aquí? Que los mínimos o máximos estén juntos. Por ejemplo, aquí nos hace esto y enseguida que nos haga esto. Que estén lo más juntos posible y que haga esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el precio, la fuerza que tomó es muy fuerte para romper todos estos dos mínimos a la alza, rompiendo estas dos estructuras. Es muy raro que esta estrategia llegue a tomar un buen movimiento fuerte cuando el precio hace esto, cuando el precio hace un mínimo, hace esto y después el otro mínimo hasta acá. Ya de este mínimo a este mínimo ya pasó pues algo de tiempo. Entonces es muy recomendable que el tiempo entre un mínimo o el espacio de tiempo entre un mínimo u otro o un máximo u otro sea corto. Sea, por ejemplo, aquí, por ejemplo, uno se haga aquí un pequeño rango y de momento haga esto. Aquí son más cortos los tiempos y el espacio. Esto es más recomendable que esto. Entonces, eso es otro punto a tener en cuenta, que esto no está muy bien para operar, que los mínimos estén muy largos. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo en este caso que les muestro. Por ejemplo, aquí es una trampa del mercado. Aquí, ¿qué pasa? Aquí los mínimos están muy cortos, ¿de acuerdo? Hay divergencia, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que no nos está haciendo las dos rupturas de estructura. ¿Cuáles son? ¿Es la primera estructura? Pues es esta y esta es la otra. O puede ser esta y esta. Aquí sí rompe. Si tomamos en cuenta que esta es una estructura y esta es la segunda estructura, esta puede ser la tercera estructura. Pero como tal, cuando están muy juntas, se toma la más alta. Entonces puede ser que esto sea así y esto sea así. Estas dos son, estos dos pasos es como tal todo el movimiento, si lo estamos viendo ya un poquito más elaborado. Vamos a ponerlo nuevamente. Hay que tener en cuenta y marcar un poquito bien el swing. Por ejemplo, este es el swing, este es el retroceso. Aquí tomo otro swing, retroceso y baja. Entonces, si aquí estamos viendo así esta oscilación, entonces aquí hay una divergencia. Ya la estamos notando y ahora vamos a esperar que el precio rompa esas dos estructuras. Aquí rompe, pero ya no rompe la segunda. ¿Y qué pasa? Pues el precio cae y no sube. ¿Por qué no sube? Porque no se cumplieron los dos factores a tomar en cuenta para nuestra estrategia. Tanto la divergencia del indicador como los dos rompimientos de estos dos altos. Aquí no se rompe y ¿qué pasa? Pues el precio cae. Vamos a buscar otro ejemplo donde sí se puedan cumplir estos dos criterios y pues podría ser aquí. Aquí podría ser uno. No, aquí este no. Este no hace divergencia aquí. Vamos a ver. No, no hace divergencia aquí. Este mínimo con este mínimo se hace divergencia. Uno. Aquí sí sube, pero aquí no se llega a notar bien la divergencia. Tal vez algunos sí la puedan notar, pero aquí está un poquito confuso este escenario. ¿De acuerdo? Va a haber ocasiones que no se puedan tomar como tal estos ejemplos.
Vamos a buscar otro ejemplo en esta parte de aquí. Y por ejemplo aquí, si se da este caso. No sube mucho, pero sí se cumplen los requisitos. Por ejemplo, aquí hay un mínimo más bajo, viene siendo esta parte de aquí, así. Hay divergencia y el rompimiento viene siendo que rompe, aquí pudieran ser que rompe este nivel el precio y el otro viene siendo a romper. Este es el primer rompimiento del precio y el otro rompimiento pues viene siendo ya sea este o este. Entonces, si el precio rompe en este nivel, rompe esta segunda estructura que viene siendo aquí, retrocede un poco y sube. Muy bien, aquí hubo la ruptura de este o de este y posteriormente la segunda que es esta. Sube muy poco, pero sí llega a cumplir unos cuantos pips de beneficio. Vamos a buscar algo a la baja. Y aquí, miren, aquí es alto, más alto, rompe estos dos niveles, lo llega a romper con estas velas por aquí lo llega a romper. Pero ¿qué pasa? Que aquí no hay divergencia. Aquí no existe esa divergencia. Aquí sí, aquí son altos más altos y aquí el indicador nos hace altos más altos. Entonces, a pesar de que nos esté rompiendo estos dos mínimos, no hay divergencia. Entonces, el precio no se cumple y sube. Muy bien. Espero que les esté agradando y siendo de mucho de interés y apoyo, pues esta explicación. Muy bien. Vamos a buscar como tal más divergencias. Y por ejemplo, aquí pudiera haber una. Miren, aquí el precio como tal, este es un mínimo, este es otro mínimo. El precio, perdón, el precio pues es igual aquí, como tal es igual, pero el indicador sí nos está haciendo una divergencia. ¿Y cuáles son los mínimos? Los máximos a romper aquí en este caso, pues pudiera ser ya sea este o este. O si tú dices este y este, pues es uno solo, pues pudiera ser este otro. Muy bien. Entonces el precio hace lo que es esta divergencia, sube, rompe este primer nivel, rompe el segundo y realmente el precio pues tiende a subir. ¿Por qué? Porque ya se cumplieron los dos aspectos. Precios altos más bajos, bajos más bajos, pueden ser de estos dos casos. Un precio bajo más bajo o iguales. No hay precisamente que los mínimos sean más bajos. También puede ser mínimos iguales. Pero el indicador sí nos tiene que hacer una divergencia a lo que estamos viendo en el precio. Si aquí son iguales los precios, el indicador sí nos tiene que hacer una divergencia, algo totalmente diferente. Pero ya no es válido cuando sean mínimos más altos. Aquí ya no puede ser. Esto ya está anulado. Tienen que ser, como les digo, más bajos o iguales, no menores. Y para el lado contrario igual, los altos más altos o altos iguales. No pueden ser altos más bajos. Esto es pues para ver tanto en el precio, la divergencia, altos más altos o altos iguales, y en el indicador pues lo contrario, altos más bajos. Y posteriormente de ver estos aspectos ya es tomar en cuenta los dos rompimientos que estamos buscando para poder realizar la operativa. Entonces vamos, por ejemplo, a otro caso.
Aquí, si se dan cuenta, alto y alto. Aquí, ¿qué pasa? Son altos iguales. Son altos iguales. ¿Y qué nos hace el precio? El indicador, altos más bajos. Ahora, ¿qué vamos a buscar? Los, los dos rompimientos de estructura. ¿Y cuáles son los dos rompimientos de estructura? Uno. ¿Y dónde está el otro? Aquí está el otro. Aquí está el otro. ¿Por qué? Porque el precio, pues, en este caso hizo esto, retrocedió, subió. Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a buscarlo otra vez. Aquí, ¿qué es el precio? Sube, retrocede aquí, sube nuevamente, retrocede, sube y cae. Entonces, con este movimiento a la baja ya nos está rompiendo esta estructura de aquí y esta estructura de aquí. Ya tenemos este doble rompimiento de estructura, que es lo que buscamos. Máximos iguales o máximos mayores y divergencia. ¿Qué hace el precio? Rompe en este movimiento, hace retroceso, el precio no supera el máximo anterior y ¿qué hace? Cae. ¿Por qué? Porque ya se están dando los aspectos necesarios que estamos buscando. Muy bien, vamos a buscar lo que es otro ejemplo. Y aquí otro ejemplo claro. Divergencia, muy bien. Y los dos rompimientos de estructura. Que la primera estructura es esta de aquí y la segunda es esta de aquí. Entonces el precio al momento de hacer este movimiento fuerte a la alza, ¿qué hace? Rompe la primera estructura, rompe la segunda estructura, el precio sube. Y tenemos divergencia. Bajos más bajos y bajos más altos. Esta es una temporalidad de 15 minutos. No vamos a esperar siempre en todos los casos cuando se cumplan estos detalles. Puedes esperar que el precio nos suba 100 pips o 200 pips. Recuerden que esta es una temporalidad de 15 minutos. Yo aquí recomiendo pues irnos por unos 20 a 30 pips en estas operaciones. Y así quieren operaciones con un largo más margen de beneficio en pips, pues sí sería pues pasarnos a temporalidades más altas. Muy bien. Y por ejemplo, aquí vamos a ver otro caso. Aquí también pudiera ser, pero aquí quiero que vean que aquí son altos más altos y el precio aquí nos hace una pequeña divergencia, sí. El precio hace un poquito a la baja, pero es una divergencia no tan marcada. Ese también como que no es muy fiable tomarla. Tenemos que esperar que la divergencia sea un poquito más inclinada, más marcada en su caso. Si no está tan marcada, mejor pues como tal dejarla pasar. Dejarla pasar. Por ejemplo, aquí nos hace lo que es altos iguales o un poquito altos más altos. El precio sí está más marcado, la divergencia en el indicador. ¿Y cuáles son los dos rompimientos de estructura? Pues es este pudiera ser y este otro. Entonces aquí nos hace estos dos rompimientos de estructura. El precio rompe, siempre por lo regular retrocede y posteriormente cae. Entonces, bueno, pues esta es una pequeña breve explicación a lo que es este tipo de estrategia con divergencia y los dos rompimientos de estructura. Espero les haya gustado, sea de interés y agrado y pues dejen un comentario si les agradó o que pudieran ustedes tomar en cuenta para alimentar lo que es este análisis que podemos estar tomando para estos dos rompimientos acompañados con divergencias. Recuerden, si estos dos rompimientos o la divergencia se toman como tal solas, no es muy acertado. Por ejemplo, si tomamos solamente la divergencia por sí sola, siempre va a tener algunas fallas. No logra ser pues tan fiable como si lo estuviéramos poniendo algún otro filtro de entrada. Muy bien. Bueno,
Pues eso es todo. Su amigo Lexer, cualquier cosa, dejar un comentario. Sin más por el momento, hasta luego.